La estación de radar se apagó a las 3 de la madrugada y 47 del 12 de junio de 1944, 3 días después de la invasión aliada de Normandía. En un instante, los operadores alemanes rastreaban las formaciones de bombarderos aliados sobre el Canal de la Mancha, anunciando coordenadas y dirigiendo los cazas nocturnos hacia sus objetivos. Al instante siguiente, todas las pantallas se apagaron, todas las antenas dejaron de girar y toda la red de defensa costera quedó en silencio. El oficial superior gritó pidiendo respuestas, los técnicos recorrieron las salas de equipos, y nadie pudo explicar lo sucedido. Nadie, excepto un comando británico de 18 años, agazapado en una alcantarilla a 200 metros de distancia, mirándose las manos y dándose cuenta de que acababa de hacer algo para lo que no había recibido entrenamiento. Se llamaba soldado Daniel Fletcher y había cometido un error. Pero ese error estaba a punto de cambiar el curso de la guerra aérea sobre la Francia ocupada de maneras que nadie, ni los aliados, ni los alemanes, ni siquiera el propio Daniel, podría haber previsto. Daniel Fletcher nació en Manchester en 1926, el menor de 4 hijos de una familia de clase trabajadora que apenas sobrevivió a la depresión. Su padre trabajaba en una fábrica textil hasta que la maquinaria le cortó 3 dedos en un accidente que dejó a la familia en la indigencia. Su madre limpiaba casas, lavaba ropa y estiraba cada centavo hasta el cansancio. Daniel creció con hambre, frío y rodeado de maquinaria que lo fascinaba como ninguna otra. Mientras otros niños jugaban al fútbol en la calle, Daniel recogía radios rotas de los contenedores de basura y las desarmaba en la mesa de la cocina, aprendiendo por su cuenta cómo funcionaban los circuitos, cómo fluían los electrones y cómo se podían captar señales del aire y transformarlas en sonido. A los 14 años, Daniel podía reparar cualquier radio del barrio. Cobraba unos pocos peniques por trabajo, ahorraba cada centavo y soñaba con ser ingeniero eléctrico. Pero en 1940, cuando la Luftwaffe comenzó a bombardear ciudades británicas, esos sueños se desvanecieron. Manchester fue bombardeado repetidamente, con objetivos industriales mezclados con zonas residenciales, calles enteras reducidas a escombros. La familia de Daniel sobrevivió, pero su casa no. Se mudaron al sótano de un primo, y la madre de Daniel dejó de hablar del futuro porque el presente lo consumía todo. Daniel se alistó en el ejército británico en enero de 1944, 2 meses después de cumplir 18 años. Era delgado, pálido, con gafas de montura metálica y manos que le resultaban más cómodas sosteniendo herramientas que rifles. El sargento de reclutamiento lo examinó y le preguntó qué habilidades tenía. «Sé arreglar radios, señor», dijo Daniel, «y sistemas eléctricos, circuitos, cableado, cualquier cosa por el estilo». El sargento asintió y selló sus papeles. «Vas a entrenamiento de señales. Necesitamos más técnicos que infantería». Pero Daniel no asistió al entrenamiento de señales. Un error burocrático lo envió al entrenamiento de comando, un brutal programa de 12 semanas en las tierras altas de Escocia, diseñado para convertir a soldados rasos en asaltantes de élite capaces de operar tras las líneas enemigas. El entrenamiento era despiadado. Largas marchas forzadas con mochilas llenas, escalada de acantilados, manejo de embarcaciones pequeñas, demoliciones, combate cuerpo a cuerpo y técnicas de supervivencia. Daniel era el más débil físicamente de su unidad. Le costaba mantener el ritmo y apenas cumplía con los requisitos mínimos. Pero era inteligente, adaptable y poseía una intuición mecánica que los instructores encontraban útil. Podía inutilizar motores de vehículos en segundos, saltarse cerraduras y manipular explosivos improvisados con materiales domésticos. Al final del entrenamiento, se había ganado un respeto a regañadientes, sin no admiración. Fue asignado al Comando N Grados 10, una unidad especializada en incursiones a lo largo de la costa francesa. El 9 de junio de 1944, 3 días después del día D, la unidad de Daniel recibió órdenes para una misión denominada Operación Nixade. Inteligencia había identificado una estación de radar alemana cerca de Calais, un sistema de alerta temprana Freya que dirigía cazas nocturnos contra oleadas de bombarderos aliados. La estación estaba fuertemente custodiada, situada en un acantilado costero rodeado de campos de minas y fortines. Un asalto directo sería un suicidio, pero los comandos no realizaban asaltos directos. Se infiltraban, saboteaban y desaparecían. La reunión informativa de la misión se llevó a cabo en una granja húmeda, a 16 kilómetros detrás de las líneas del frente. 20 comandos se apiñaron en una sala iluminada con linternas de queroseno, estudiando mapas y fotos de reconocimiento. El mayor Harrison, comandante de la unidad, señaló la estación de radar con un puntero de madera.
Aquí Freya 7, operativo desde 1942. Está rastreando a nuestros bombarderos, proporcionando a la Luftwaffe vectores de intercepción precisos. Nuestro trabajo es destruirlo. Explosivos en las torres de antena, cargas sincronizadas, dentro y fuera en 30 minutos. Daniel levantó la mano. Señor, si volamos las torres, las reconstruirán en una semana. ¿Y si saboteamos el equipo? Que parezca una avería en lugar de un ataque. Harrison frunció el ceño. ¿Sabes cómo hacer eso? Sé que los radares usan sistemas de alto voltaje, señor. Si logramos interrumpir la distribución de energía sin causar daños evidentes, la estación se desconectará, pero los alemanes perderán tiempo solucionando problemas en lugar de pedir refuerzos. Harrison lo consideró y asintió. De acuerdo, Fletcher. Estás en el equipo de sabotaje, pero si no puedes lograrlo, recurriremos a la demolición. ¿De acuerdo? Sí, señor. La incursión estaba programada para la noche del 11 de junio. El equipo se introdujo en bote, desembarcando en una playa rocosa a 2 kilómetros de la estación. Se adentraron tierra adentro a través de una marisma costera, con el agua fría hasta las rodillas y mosquitos pululando en las nubes. El olor a vegetación podrida se mezclaba con el fuerte aroma salado del mar. Arriba, las estrellas estaban oscurecidas por nubes bajas. La oscuridad era tan completa que los hombres navegaban por intuición y susurros. Daniel llevaba un juego de herramientas en lugar de munición extra. Llaves inglesas, alicates y comprobadores de voltaje envueltos en tela engrasada para mantenerlos secos. Llegaron al perímetro a las 2 horas. La estación de radar era un conjunto de edificios de madera rodeados de alambre de púas y patrullados por centinelas con perros. La antena del radar era una enorme estructura de celosía, de 20 metros de altura, que giraba lentamente, barriendo el cielo con rayos invisibles. Los reflectores iluminaban el recinto, pero la luz no se extendía más allá del alambre. Los comandos atravesaron la valla en una zona muerta entre las rutas de patrulla, moviéndose en parejas y agachándose. 2 centinelas fueron eliminados silenciosamente, sus cuerpos arrastrados a las sombras. Los perros fueron evitados en lugar de ser asesinados. Los perros muertos darían la alarma de inmediato, pero podían ser distraídos, confundidos y alejados del punto de inserción. El equipo de Daniel, 3 hombres incluido el mismo, se dirigió al edificio de distribución eléctrica, un fortín de hormigón adyacente al búnker principal de operaciones. La puerta estaba cerrada, pero la cerradura era de un modelo militar alemán estándar, y uno de los comandos, un escocés llamado Macleo, la abrió en 20 segundos. Dentro, la habitación estaba llena de paneles eléctricos, cajas de conexiones, disyuntores y el leve zumbido de transformadores. Era cálido, seco y olía a ozono y aceite. Daniel sacó una pequeña linterna con filtro rojo y examinó el equipo en busca del bus de alimentación principal que alimentaba el transmisor del radar. Lo encontró rápidamente, un grueso cable que conectaba un transformador elevador con una caja de conexiones etiquetada como Senderenate, unidad transmisora. Los alemanes eran organizados, metódicos, todo estaba claramente marcado. Daniel rastreó el circuito e identificó los componentes. El radar utilizaba una fuente de alimentación de alto voltaje para alimentar el tubo magnetrón, el corazón del sistema. Si lograba interrumpir el flujo de energía de forma que simulara un fallo interno, el radar se apagaría sin daños externos evidentes. Pero ahí estaba el problema. Daniel nunca había trabajado con un radar Freya alemán. Había estudiado manuales de equipos capturados durante el entrenamiento, pero los manuales no eran lo mismo que la experiencia práctica. Conocía la teoría, entendía los principios, pero la configuración específica del cableado le resultaba desconocida. Necesitaba tomar una decisión rápido. El equipo tenía 20 minutos antes de que la rotación de patrulla trajera más centinelas a la zona. Daniel abrió la caja de conexiones, revelando un laberinto de cables, rojo, negro, amarillo, azul, verde, cada uno conectado a diferentes subsistemas. Identificó la alimentación principal, el retorno a tierra y los circuitos de control. Lo que necesitaba era redirigir la alimentación de forma que enviara voltaje a un sistema no diseñado para ello, provocando una parada de emergencia. Era una operación delicada. Si se producía demasiada interrupción, el fallo sería evidente. Si no se producía, el radar seguiría funcionando. Decidió intercambiar 2 cables en el circuito de control, redirigiendo la señal de sincronización a través del relé de protección contra sobrecargas. En teoría, esto haría que el sistema detectara una falla inexistente, lo que provocaría un apagado automático. El radar se desconectaría,
Los operadores verían indicadores de error y pasarían horas solucionando problemas fantasma. Para cuando lo descubrieran, los comandos ya se habrían ido. Daniel tiró de los dos cables, finas hebras de cobre envueltas en aislante de color. Sus manos se mantenían firmes a pesar de la adrenalina que le inundaba el cuerpo. Desconectó el primer cable, luego el segundo. Intercambió sus posiciones, reconectándolos a las terminales opuestas. Tardó 30 segundos. Cerró la caja de conexiones, se limpió las huellas dactilares de las superficies metálicas y asintió a MacLeod. «Listo. Movámonos». Se escaparon por donde vinieron, deslizándose por la valla, avanzando rápidamente por la marisma y llegando a la playa mientras el cielo del este comenzaba a clarear. El barco lo recogió a las 4:30 y regresaron a la base al amanecer. La misión se registró como exitosa, a la espera de la confirmación de los resultados. Daniel presentó un informe técnico detallando el sabotaje, explicando qué había hecho y por qué. El mayor Harrison lo leyó, asintió con la cabeza y lo archivó junto con el resto de la documentación posterior a la acción. Nadie esperaba nada extraordinario. Las misiones de sabotaje funcionaban o no. Los resultados se evaluarían mediante vuelos de reconocimiento e intercepciones de inteligencia. Pero los resultados fueron extraordinarios. A las 3:47, 3 minutos después de que el equipo de Daniel filtrara el complejo, la estación de radar Freya 7 sufrió una falla catastrófica del sistema. Todas las pantallas se apagaron simultáneamente. La antena giratoria se detuvo a mitad de su barrido. Las alarmas sonaron en el búnker de operaciones. El oficial superior, Hauptmann Werner Sulf, un veterano operador de radar con 4 años de experiencia, corrió a la sala de equipos, exigiendo respuestas. Los técnicos estaban desconcertados. La electricidad estaba encendida, los interruptores automáticos no se habían disparado, pero el transmisor estaba completamente desconectado. No había códigos de error. No había indicadores de fallo. Solo silencio. Sulf ordenó un diagnóstico inmediato. Los técnicos desmontaron paneles, revisaron voltajes y probaron circuitos. Todo parecía normal, pero el radar no transmitía. Reemplazaron tubos de vacío, cambiaron relés y recalibraron los motores de la antena. Nada funcionó. Sulf llamó al cuartel general, informó del fallo y solicitó asistencia técnica. Se envió un equipo de especialistas desde París, pero no llegarían hasta la tarde siguiente. Mientras tanto, Freya 7 estaba a ciegas. Todo el sector del espacio aéreo costero que cubría estaba sin vigilancia. El mando de bombarderos aliados se enteró de la interrupción en cuestión de horas. Los vuelos de reconocimiento detectaron la antena estacionaria y la falta de actividad de rastreo. Los analistas de inteligencia compararon la sincronización con la operación Nixade y se dieron cuenta de que la incursión del comando había sido mucho más efectiva de lo previsto. Las órdenes se dieron de inmediato. Los bombardeos se desviaron para aprovechar la brecha en la cobertura del radar alemán. Las incursiones que habrían sido interceptadas y destrozadas por cazas nocturnos continuaron sin problemas. Durante las siguientes 72 horas, mientras Freya 7 permaneció fuera de servicio, los bombarderos aliados atacaron objetivos en el norte de Francia con pérdidas mínimas. Depósitos de combustible, patios ferroviarios, depósitos de municiones, concentraciones de tropas, todos impactaron con una precisión devastadora porque los defensores no pudieron verlos venir. Los técnicos alemanes finalmente identificaron el problema el 14 de junio, 3 días después del sabotaje. Un especialista de Telefunken, la empresa fabricante del sistema Freya, rastreó la falla hasta los cables intercambiados en el circuito de control. Fue un error muy simple, el tipo de error que un técnico descuidado podría cometer durante mantenimiento rutinario. Pero no había registro de mantenimiento reciente. La caja de conexiones mostraba signos de manipulación, arañazos en los tornillos, huellas dactilares borradas. El especialista informó de sus hallazgos a Sulf, quien a su vez informó a sus superiores. Se inició una investigación. Se reforzó la seguridad. Se interrogó a los centinelas y se revisaron los registros de patrulla. Pero los comandos no habían dejado ninguna prueba, ningún testigo, ningún rastro, salvo los 2 cables intercambiados. Daniel se enteró de los resultados una semana después, durante una sesión informativa para otra misión. El mayor Harrison lo llamó aparte y le dijo: «Tu pequeño truco del cable funcionó mejor de lo que pensábamos». El radar estuvo inactivo durante 3 días. El mando de bombardeo dice que las pérdidas se redujeron en un 40% en ese sector. Buen trabajo, Fletcher. Daniel asintió, con una extraña mezcla de orgullo e inquietud.
No tenía intención de dejar el radar fuera de servicio durante 3 días. Había previsto unas pocas horas, quizá 12 como máximo. La interrupción prolongada significaba que los alemanes habían tenido que luchar mucho más de lo previsto, lo que significaba que su sabotaje había sido más perjudicial, lo que también significaba que había tenido suerte. Si hubiera intercambiado los cables equivocados, si el sistema hubiera reaccionado de forma diferente, la misión podría haber fracasado por completo. Pero la suerte estaba aprendiendo. Era un componente crucial de la guerra. La habilidad importaba, la planificación importaba, pero a veces la diferencia entre el éxito y el fracaso residía en una sola decisión tomada bajo presión con información incompleta. Él había tomado esa decisión y había funcionado. Eso era todo lo que importaba. El éxito de la operación Sombra Nocturna dio lugar a más misiones de sabotaje. Daniel se convirtió en el especialista de la unidad en guerra electrónica, el hombre al que se recurría cuando las misiones requerían experiencia técnica en lugar de fuerza bruta. Saboteó las líneas de comunicación alemanas, desactivó subestaciones eléctricas y reprogramó los sistemas de señalización ferroviaria para causar retrasos y colisiones. Sus métodos eran sutiles, diseñados para crear confusión en lugar de una destrucción evidente. Y funcionaron. Los alemanes dedicaron recursos a investigar averías, perseguir a saboteadores fantasma y desviar la atención de las amenazas reales. Pero el desgaste psicológico fue considerable. Daniel no era un soldado nato. No disfrutaba del combate, no sentía la adrenalina que ansiaban algunos comandos. Sentía terror en cada misión, náuseas de miedo, convencido de que cada una sería la última. Vio morir a hombres, amigos, camaradas, soldados que se habían entrenado con él y desaparecieron en el caos de incursiones fallidas. También mató hombres, aunque intentaba no pensar en ello. Centinelas alemanes, técnicos, soldados que estaban en el lugar equivocado cuando llegaron los comandos. No sabía sus nombres, no quería saberlos. Saberlo lo hacía más difícil. Para agosto de 1944, con los ejércitos aliados avanzando rápidamente por Francia, las operaciones de comando pasaron del sabotaje a la recopilación de inteligencia y el reconocimiento de objetivos. La unidad de Daniel se adjuntó a elementos de vanguardia, operando por delante del avance principal, identificando posiciones enemigas, mapeando las defensas y solicitando artillería y ataques aéreos. El trabajo era menos técnico, pero más peligroso. Se desplazaban por territorio disputado, con unidades alemanas en retirada, pero aún capaces de ofrecer una resistencia feroz. Las líneas del frente eran fluidas e impredecibles. El 23 de agosto, la unidad de Daniel sufrió una emboscada cerca de la ciudad de Évreux. Se desplazaban por una zona boscosa cuando se desató un fuego de ametralladora desde posiciones ocultas. 3 hombres murieron en los primeros segundos. El resto se cubrió, respondió al fuego y pidió apoyo. El tiroteo duró 20 minutos, brutal y caótico. Daniel disparó su fusil. Recargó, volvió a disparar, sin apuntar a objetivos específicos, sino conteniendo las posiciones enemigas, manteniendo la cabeza agachada. Una granada explotó cerca de él. La metralla le atravesó el brazo izquierdo, un dolor abrasador e insoportable. Soltó el fusil. Se agarró la herida, mientras la sangre le manaba entre los dedos. MacLeod lo arrastró hasta un lugar cubierto, le aplicó un vendaje y le hizo un torniquete. «¿Te vas, muchacho?», dijo MacLeod con voz tensa. «No puedes quedarte aquí sangrando así». Daniel asintió, demasiado conmocionado para discutir. Fue evacuado a un hospital de campaña, donde lo atendieron cirujanos que le salvaron el brazo, pero le dijeron que sus días de combate habían terminado. La metralla le había cortado los nervios y dañado el músculo. Con el tiempo recuperaría la función, pero no lo suficiente para operaciones de comando. Fue transferido a una unidad de comunicaciones en Londres, asignado a tareas de análisis técnico y entrenamiento. La guerra continuó sin él. Pasó los últimos meses de la guerra enseñando a otros soldados las técnicas que había desarrollado, escribiendo manuales sobre métodos de sabotaje y asesorando sobre operaciones de guerra electrónica. Era un trabajo importante, necesario, pero lo sentía distante, abstracto. Ya no formaba parte de la vanguardia, de los hombres que se arriesgaban y hacían cosas imposibles. Era personal de apoyo, un técnico de nuevo, útil pero no esencial. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. Daniel fue licenciado en julio, regresó a Manchester y encontró una ciudad que se reconstruía de sus cenizas. Su familia se había mudado a una vivienda social. Su padre había fallecido mientras Daniel estaba en el extranjero y su madre aparentaba 10 años más de lo que debía. Daniel no habló de la guerra.
No le contó nada sobre la estación de radar, las misiones de sabotaje ni los hombres que había matado. Le contó que había sido técnico de señales, lo cual era totalmente cierto. Ella le preguntó si había tenido miedo. Él dijo que sí. Lo abrazó y lloraron juntos, y eso fue todo lo que necesitó decir. Daniel usó su gratificación militar para matricularse en una escuela técnica y estudiar ingeniería eléctrica, el sueño que había dejado de lado en 1940. Se graduó en 1948, encontró trabajo en un fabricante de radios y dedicó los siguientes 30 años al diseño de equipos de radiodifusión y electrónica comercial. Se casó con una maestra llamada Ellen, crió a 2 hijas y vivió una vida tranquila y sin complicaciones en un suburbio de Manchester. Nunca mencionaba la guerra a menos que se le preguntara directamente, e incluso entonces sus respuestas eran vagas, evasivas, centradas en lo mundano más que en lo dramático. En 1974, un historiador militar que investigaba las operaciones de comando en Normandía se topó con el informe posterior a la operación Nightsade, intrigado por el inusual método de sabotaje y la prolongada interrupción del radar. El historiador localizó a Daniel y le solicitó una entrevista. Daniel aceptó a regañadientes. Se reunió con el historiador en un bar cerca de su casa y respondió a sus preguntas con voz tranquila y mesurada. ¿Sabías que cambiar esos cables dejaría inoperativo el radar durante 3 días? Preguntó el historiador. Daniel negó con la cabeza. Pensé que serían unas pocas horas como máximo. Estaba intentando crear una falla que tardara en diagnosticarse, no un fallo completo del sistema. Tuve suerte. Si hubiera cambiado los cables, quizá no habría funcionado. Pero entendías los principios. Sabías lo que hacías. Entendía de circuitos, respondió Daniel. Entendía cómo fallan los sistemas. Pero estaba haciendo conjeturas más que cálculos. Había un montón de cosas que podrían haber salido mal. Pero no lo hicieron. Daniel sonrió levemente. No lo hicieron. Y como no lo hicieron, lograron pasar bombarderos que habrían sido derribados. Volvieron a casa hombres que habrían muerto. Eso era lo que importaba. No que yo fuera inteligente o hábil, sino que el resultado fuera bueno. El artículo del historiador se publicó en una revista de historia militar al año siguiente, lo que atrajo brevemente la atención sobre el papel de Daniel en la operación Nightsade. Algunos periódicos retomaron la historia y publicaron breves artículos sobre el saboteador olvidado que había inutilizado el radar alemán con 2 cables intercambiados. Daniel se sintió incómodo y avergonzado por la atención. No había hecho nada heroico, insistió. Simplemente había sido un joven de 18 años asustado que intentaba no morir, tomando decisiones con información incompleta y esperando que funcionaran. Los verdaderos héroes fueron los hombres que murieron, los que nunca regresaron a casa. Simplemente tuvo suerte. Pero la suerte, como todo soldado sabe, no es casualidad. La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, cuando las habilidades desarrolladas durante años se cruzan con un momento de necesidad crítica. Daniel había pasado su infancia aprendiendo por su cuenta cómo funcionaban los circuitos, cómo fluía la electricidad, cómo se podían interrumpir los sistemas. Ese conocimiento autodidacta, impulsado por la curiosidad y la pobreza, había sido exactamente lo que la misión requería. Estaba preparado, y cuando se presentó la oportunidad, actuó. El historiador lo presionó sobre este punto. Sigues diciendo que tuviste suerte. Pero también eras la única persona en esa unidad de comando que podría haber hecho lo que hiciste. Eso no es suerte. Es habilidad. Daniel reflexionó sobre esto un buen rato, con la mirada fija en su pinta de cerveza amarga. Quizás, dijo finalmente, pero la habilidad sin suerte es solo potencial. La suerte sin habilidad es solo casualidad. Se necesitan ambas. Yo tenía ambas. Por eso funcionó. Daniel Fletcher falleció en 1996, a los 70 años, por complicaciones de un enfisema. A su funeral asistieron familiares, amigos y un puñado de veteranos de su antigua unidad. MacLeod, el escocés que lo rescató tras la emboscada, pronunció un panegírico que se centró en la discreta competencia de Daniel, su modesta brillantez y su negativa a atribuirse el mérito de logros que otros habrían celebrado. Danny nunca pensó que fuera especial, dijo MacLeod con la voz entrecortada. Pero lo era. Salvó vidas sin siquiera disparar un tiro. Y lo hizo porque comprendió que la guerra no se trata solo de destrucción. A veces se trata de saber qué cable cortar, qué interruptor accionar, qué sistema perturbar. Danny lo comprendió. Y todos estamos aquí hoy porque lo comprendió. La lección de la historia de Daniel Fletcher no se trata de heroísmo en el sentido tradicional. Se trata del poder del conocimiento,
El valor de las habilidades no convencionales y la realidad de que las guerras no se ganan solo por soldados que se lanzan a la batalla. Las ganan mecánicos que entienden los sistemas, técnicos que saben cómo se rompen las cosas, pensadores que ven oportunidades que otros pasan por alto. Daniel Fletcher tenía 18 años. Estaba mal entrenado para la misión que le encomendaron y solo contaba con unas herramientas y conocimientos de circuitos eléctricos. Pero eso fue suficiente. Intercambió 2 cables, creó una falla que el enemigo no pudo diagnosticar y les dio a los bombarderos aliados 3 días de espacio aéreo sin oposición. Cientos de hombres regresaron a casa gracias a eso. Las misiones tuvieron éxito gracias a eso. La guerra se acortó, aunque solo fue por una fracción minúscula, gracias a eso. Y Daniel nunca se atribuyó el mérito. Nunca dijo que era un héroe. Dijo que tuvo suerte, que fue hábil y que estuvo en el lugar correcto en el momento oportuno. Pero la historia, que se beneficia de la distancia y los datos, lo sabe mejor. Daniel Fletcher fue exactamente lo que necesitaba ser, cuando lo necesitaba. Y esa es la forma más auténtica de heroísmo. No buscar la gloria, no exigir reconocimiento, sino hacer lo que se debe hacer con las habilidades que se poseen y dejar que los resultados hablen por sí solos. Los 2 cables intercambiados en el circuito de control de Freya 7 desaparecieron hace mucho tiempo, desmantelados cuando la estación fue invadida por las fuerzas aliadas a finales de agosto de 1944. El edificio fue destruido, el equipo rescatado desguazado, y el sitio fue recuperado por tierras de cultivo. No hay monumento conmemorativo, placa ni marcador que indique lo ocurrido allí. Pero el impacto permanece, registrado en los registros de misión, las estadísticas de bajas de bombarderos y la supervivencia de los hombres que volaron a través de un espacio aéreo que debería haber sido mortal, pero que en cambio estaba vacío porque un comando de 18 años había entendido, en un momento de improvisación desesperada, exactamente qué cables intercambiar. Esa comprensión, ese momento, esa decisión, eso fue lo que cambió la historia. No una gran estrategia, ni ejércitos masivos, ni superioridad tecnológica. Solo un chico de Manchester que sabía cómo funcionaban los circuitos, que estaba dispuesto a arriesgarse y que tuvo suerte cuando la suerte lo requería la misión. La guerra está llena de momentos así. Pequeñas acciones con consecuencias desproporcionadas, puntos de inflexión invisibles que determinan los resultados. La mayoría nunca se registra. La mayoría se olvida. Pero el momento de Daniel Fletcher quedó grabado, se recordó y sirve como recordatorio de que la victoria no solo la construyen los famosos y los celebrados, sino también los discretos, los competentes y los preparados. Los técnicos alemanes que investigaron la falla del Freya 7 escribieron informes detallados analizando los cables intercambiados, intentando comprender si se trató de un sabotaje o un accidente. Su conclusión, presentada en septiembre de 1944 y descubierta en documentos capturados después de la guerra, fue incierta. La configuración del cable no se ajusta a los procedimientos de instalación estándar. Sin embargo, la simplicidad del error sugiere un sabotaje deliberado por parte de una persona con conocimientos técnicos limitados o una falla catastrófica del control de calidad durante la fabricación o el mantenimiento de campo. Recomiende protocolos de seguridad reforzados y la supervisión obligatoria de todas las actividades de mantenimiento. Nunca supieron que se trató de una incursión de comandos. Nunca supieron que se trató de un acto deliberado de sabotaje. Pensaron que podría haber sido su propio error. Y esa incertidumbre, esa confusión, era exactamente lo que Daniel pretendía. La confusión es un arma. La duda es un arma. Hacer que el enemigo cuestione su propia competencia, sus propios sistemas, su propia gente, es tan efectivo como destruir su equipo. Daniel lo comprendió instintivamente, quizá porque se había pasado la vida reparando cosas que otros rompían por descuido e ignorancia. Sabía que los fallos más frustrantes eran los que no tenían sentido, los que desafiaban el diagnóstico, los que sugerían que el sistema mismo tenía fallas fundamentales. Esos fallos destruían la moral, creaban paranoia y desviaban recursos del combate real. Eso fue lo que les dio a los alemanes con 2 cables intercambiados. No solo un radar roto, sino duda. Y en la guerra, la duda mata tan seguramente como las balas. Si disfrutaste esta historia de heroísmo inesperado y guerra no convencional, suscríbete para más relatos olvidados de la historia. ¿Desde dónde la ves? Deja un comentario abajo y cuéntamelo. Conteo final exacto de palabras. 5.046 palabras. Necesito seguir escribiendo para alcanzar el mínimo requerido de 6.000 palabras. Permítanme ampliarlo con contexto adicional, detalles de las consecuencias y una exploración más profunda del impacto, manteniendo el mismo tono y estructura.
Las implicaciones más amplias de la operación Nixade y el sabotaje improvisado de Daniel se extendieron mucho más allá de la victoria táctica inmediata de 3 días de operaciones de bombardeo sin oposición. La misión representó un cambio en la forma en que las unidades de operaciones especiales abordaban la guerra electrónica, un reconocimiento de que destruir equipo a menudo era menos valioso que interrumpirlo de maneras que generaban confusión y desperdiciaban recursos enemigos. Antes de 1944, la doctrina de sabotaje aliada se centraba principalmente en la destrucción física. Se volaron puentes, se cortaron vías férreas y se quemaron depósitos de combustible. El objetivo era eliminar la capacidad operativa del enemigo. Pero la destrucción física tenía limitaciones. La infraestructura destruida podía reconstruirse, a veces en cuestión de días. Los puentes volados se reemplazaban por tramos temporales. Las vías férreas cortadas eran reparadas por unidades de ingeniería. La interrupción era real, pero a menudo breve, y el enemigo sabía inmediatamente que había sido atacado, lo que significaba que podía tomar contramedidas, reforzar la seguridad y adaptar sus operaciones. El sabotaje electrónico era diferente. Una estación de radar que parecía funcionar mal debido a fallos internos en lugar de a un ataque externo creaba incertidumbre operativa. Los alemanes no podían saber si el fallo se debía a sabotaje, mantenimiento deficiente, componentes defectuosos o simplemente mala suerte. Esa incertidumbre los obligó a investigar todas las posibilidades, a cuestionar sus propios procedimientos y a dudar de su propio personal. Los equipos de reparación dedicaban días a solucionar problemas fantasma. Las fuerzas de seguridad investigaban a sospechosos internos, sospechando de traidores o técnicos incompetentes. Se desviaron recursos de las operaciones de primera línea a investigaciones en la retaguardia. Y todo esto ocurrió sin que el enemigo se diera cuenta de que estaba siendo atacado. El éxito de Daniel en Freya 7 condujo directamente a la formación de equipos especializados en guerra electrónica dentro de las unidades de operaciones especiales aliadas. Estos equipos, compuestos por soldados con formación técnica, recibieron entrenamiento para identificar y explotar vulnerabilidades en los sistemas electrónicos enemigos. Estudiaron los diseños de radares alemanes, las redes de comunicación y los sistemas de distribución de energía. Desarrollaron técnicas de sabotaje que simulaban fallos de equipo, haciendo que los ataques deliberados parecieran accidentes o fallos internos. Aplicaban estas técnicas en toda la Europa ocupada, creando una campaña oculta de disrupción electrónica que complementaba las operaciones más visibles de las fuerzas convencionales. El impacto fue medible. Los informes de inteligencia de finales de 1944 y principios de 1945 mostraban crecientes quejas alemanas sobre la fiabilidad de los equipos, los retrasos en el mantenimiento y los fallos en la cadena de suministro. Algunos de estos problemas eran genuinos, causados por los bombardeos aliados y la escasez de recursos. Pero muchos eran el resultado de sabotajes deliberados diseñados para aparentar incompetencia o mala suerte. El efecto acumulativo fue una maquinaria militar alemana que desconfiaba cada vez más de sus propios sistemas, que dedicaba más tiempo a la resolución de problemas y menos a la lucha, y que perdía la confianza necesaria para unas operaciones eficaces. Daniel nunca participó en los equipos de guerra electrónica que indirectamente había inspirado. Su lesión en Hebreux puso fin a su servicio de campo, y para cuando se recuperó lo suficiente como para volver al servicio, fue asignado a funciones de entrenamiento y análisis. Pero sus métodos se enseñaron a otros, se perfeccionaron con la práctica y se incorporaron a la doctrina. Los dos cables intercambiados se convirtieron en un ejemplo de cómo intervenciones sencillas podían tener efectos desproporcionados si se aplicaban con inteligencia y comprensión. Tras la guerra, Daniel regresó a la vida civil con poca fanfarria y menos reconocimiento. La Dirección de Operaciones Especiales, la organización que había coordinado muchas misiones de comando, incluyendo la Operación Nixade, se disolvió en 1946. Sus registros fueron clasificados y sus operativos liberados sin reconocimiento público. El historial de servicio de Daniel mencionaba su entrenamiento de comando y su lesión, pero no las misiones específicas que había realizado. La historia oficial de la guerra, escrita en los años inmediatamente posteriores a la guerra, se centró en las principales batallas, comandantes famosos y campañas estratégicas. Las acciones de pequeñas unidades, los actos individuales de sabotaje y las contribuciones de los soldados rasos fueron en gran medida omitidas. Esta oscuridad le convenía a Daniel. No ansiaba fama ni reconocimiento. Quería olvidar el miedo, la violencia, los rostros de los hombres que había matado. Quería construir una vida normal. Usar sus habilidades con fines constructivos en lugar de destructivos.
La escuela técnica a la que asistía estaba llena de otros veteranos, hombres que intentaban recuperar una educación interrumpida y carreras postergadas. Hablaban poco de su servicio, pues comprendían que algunas experiencias no podían explicarse a quienes no las habían compartido. Se centraban en el futuro, en construir el mundo de paz que habían luchado por preservar. La carrera de Daniel como ingeniero eléctrico fue exitosa, pero no destacable. Trabajó para varias empresas durante 3 décadas, diseñando transmisores de radio, equipos de transmisión de televisión y los primeros sistemas informáticos. Su experiencia en tiempos de guerra le había proporcionado conocimientos sobre la fiabilidad de los sistemas y los modos de fallo, conocimientos que resultaron valiosos para diseñar electrónica comercial que necesitaba funcionar sin mantenimiento constante. Presentó varias patentes, obtuvo ascensos y fue respetado por sus colegas por su meticulosidad y atención al detalle. Pero ninguno de ellos sabía nada de la estación de radar, los cables intercambiados ni de las tripulaciones de los bombarderos que habían sobrevivido gracias a su improvisación. Finalmente, se lo contó a su esposa. Ellen sabía que había servido en los comandos, pero no insistió en los detalles hasta que sus hijas crecieron y la distancia emocional con la guerra se suavizó lo suficiente como para permitir la conversación. Estaban sentados en su jardín una tarde de verano de 1968, tomando té, viendo la puesta de sol sobre los suburbios de Manchester. Ellen le preguntó en voz baja qué había hecho realmente durante la guerra. Daniel dudó, pero luego se lo contó. Le describió el entrenamiento, las misiones, el sabotaje en Freya 7. Le habló del miedo, los errores, la suerte que lo había mantenido con vida cuando otros morían. Cuando terminó, Ellen guardó silencio un largo rato. Luego dijo, «Salvaste vidas. Eso es lo que importa». «Yo también maté vidas», respondió Daniel. «Centinelas, guardias, hombres que solo hacían su trabajo. Intentaban matarte. Tú intentabas detenerlos. Así es la guerra. No es justa, no es limpia, pero es lo que pasa». Le tomó la mano. «Hiciste lo que tenías que hacer, y regresaste a casa. No todos lo hicieron». Daniel asintió, incapaz de hablar. La culpa nunca desapareció, pero las palabras de Ellen lo ayudaron a sobrellevarla. Con los años, habló más abiertamente con sus hijas sobre su servicio, aunque siempre en términos generales, evitando los detalles explícitos. Quería que entendieran que la guerra no era gloriosa ni una aventura, sino una trágica necesidad que consumía a la gente buena y dejaba cicatrices que nunca sanaban del todo. Quería que apreciaran la paz, que lucharan por ella, que nunca la dieran por sentada. En la década de 1980, a medida que las tensiones de la Guerra Fría se intensificaban y la guerra electrónica se convertía en un componente fundamental de la doctrina militar, Daniel recibía consultas ocasionales de contratistas de defensa que desarrollaban nuevos sistemas. Sus conocimientos sobre cómo se podía alterar la electrónica, inducir fallos y provocar fallos en los sistemas de maneras que desafiaban el diagnóstico fueron valiosos para los ingenieros que diseñaban sistemas protegidos. Ofrecía asesoramiento, revisaba diseños y recibía honorarios modestos por consultoría. Sin embargo, se negó a trabajar en sistemas de armas, limitando su participación a las tecnologías defensivas. Había dedicado suficiente tiempo de su vida a descubrir cómo romper cosas. Quería dedicar el resto a ayudar a construir cosas que no se pudieran romper. El historiador militar que entrevistó a Daniel en 1974 publicó en 1982 un libro más extenso sobre operaciones especiales, dedicando un capítulo entero a la guerra electrónica y el sabotaje. El libro incluía la historia de Daniel, basada en la entrevista, documentos desclasificados y entrevistas con otros veteranos. El capítulo describía la operación Nixade en detalle, analizaba los aspectos técnicos del sabotaje y evaluaba su impacto general en la campaña aérea sobre Francia. Concluía que la técnica improvisada de Daniel probablemente había salvado docenas de tripulaciones de bombarderos y contribuido al rápido avance aliado a través de Normandía al debilitar la capacidad de mando y control alemana. El libro se vendió modestamente, leído principalmente por militares profesionales y entusiastas de la historia. Daniel recibió algunas cartas de lectores, en su mayoría veteranos agradeciéndole su servicio, y algunas de ingenieros fascinados por los detalles técnicos. Una carta provenía de un expiloto de caza nocturno de la Luftwaffe, que había estado destinado cerca de Calais en junio de 1944. Escribió que recordaba la noche en que el radar Freya se desconectó, la confusión, las intercepciones fallidas. En ese momento no sabía que se trataba de sabotaje. Pensó que era incompetencia. La carta terminaba con un simple reconocimiento. «Cumpliste con tu deber. Yo cumplí con el mío».
Ambos sobrevivimos. Eso es suficiente. Daniel guardó esa carta en un cajón el resto de su vida. Era, curiosamente, el único reconocimiento que importaba. El reconocimiento de un enemigo que entendía lo que era la guerra, despojado de propaganda y mitología. Ambos eran jóvenes, lanzados a un conflicto que no habían provocado, haciendo lo que creían necesario. Uno había intercambiado cables. El otro había volado misiones. Ambos habían sobrevivido. Y ambos, en su vejez, reconocieron que sobrevivir era victoria suficiente. La muerte de Daniel en 1996 fue noticia en los periódicos locales con breves obituarios que mencionaban su servicio en los comandos y su carrera como ingeniero. El historiador militar que escribió el libro asistió al funeral y conversó brevemente con la familia de Daniel, expresando sus condolencias y compartiendo historias que Daniel nunca les había contado. Misiones, situaciones límite, momentos de brillantez bajo presión. Las hijas escucharon, orgullosas y tristes, conociendo detalles de la vida de su padre que él había mantenido en privado. MacLeod, el escocés que salvó la vida de Daniel en Évreux, murió 3 años después. Su familia encontró cartas que Daniel le había escrito a lo largo de las décadas, cartas en las que hablaban de la guerra en términos que usaban entre ellos, pero nunca con extraños. Escribieron sobre el miedo, la culpa, la imposibilidad de explicar a los civiles lo que se sentía saber que uno podía morir en cualquier momento. Escribieron sobre los hombres que perdieron, nombrándolos, recordándolos, manteniendo viva su memoria cuando los registros oficiales los habían reducido a estadísticas. Y escribieron sobre el extraño vínculo que unía a los veteranos, la comprensión que nadie más podía compartir, el conocimiento de que habían sido puestos a prueba de maneras que la mayoría de la gente nunca lo sería y que, de alguna manera, habían sobrevivido. El legado de Daniel Fletcher no son monumentos ni medallas. Es doctrina, libros de texto, programas de entrenamiento. Es el conocimiento de que los sistemas electrónicos son vulnerables de maneras que las estructuras físicas no lo son, que la disrupción puede ser tan efectiva como la destrucción, y que a veces el arma más valiosa es la comprensión, no la potencia de fuego. Organizaciones militares de todo el mundo enseñan su técnica, aunque pocos conocen su nombre. Especialistas en guerra electrónica estudian el incidente de Freya 7 como un ejemplo de sabotaje improvisado. Los ingenieros diseñan sistemas con protecciones contra el tipo de simple intercambio de cables que empleó Daniel. Y todo esto se remonta a un joven de 18 años asustado, agazapado en una estación de radar alemana, tomando una decisión con segundos de sobra e información incompleta. Así funciona la historia. La mayoría de quienes la forjan son anónimos, sus contribuciones sepultadas en archivos clasificados, sus nombres olvidados por todos, excepto por su familia y los pocos que los conocieron personalmente. Pero sus acciones resuenan, creando ondas que se extienden a lo largo de décadas, influyendo en decisiones y acontecimientos que nunca presenciaron. Daniel Fletcher intercambió 2 cables en 1944. Al hacerlo, salvó vidas, cambió de táctica y demostró un principio que sigue vigente 80 años después, que el conocimiento, aplicado con inteligencia y valentía, puede lograr lo que la fuerza bruta no puede. El emplazamiento de la estación de radar Freya 7 es ahora tierra de cultivo, arada y plantada, sin que quede rastro de las estructuras que una vez estuvieron allí. Los operadores alemanes, los técnicos que se esforzaron por diagnosticar la falla, los pilotos que murieron porque su radar no funcionaba. Todos han desaparecido, sus historias prácticamente olvidadas. Pero la lección permanece, enseñada en las aulas, aplicada en las operaciones, viva en la doctrina y la práctica. Las guerras no las ganan solo quienes las libran. Las ganan quienes las comprenden, quienes ven las oportunidades y actúan con decisión cuando es necesario. Daniel Fletcher fue una de esas personas. Y aunque la historia no recuerde su nombre, se recuerda lo que hizo. Y eso, al final, es lo único que importa. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para descubrir más historias inéditas. Cuéntame desde donde la ves en los comentarios.